Buenos días, hermanos. Buenos días. Espero que estéis gozosos como hemos cantado, porque tenemos motivos para ellos. Una pregunta. ¿Cuántos de nosotros estamos seguros que cuando se pase lista estaremos con el Señor? Amén. ¿Todos? Amén. La palabra de Dios nos da seguridad y confianza, y no incertidumbre. Haz de mí un vaso nuevo, Señor. De alguna manera estamos diciendo que necesitamos cambiar. Si recordáis, la última predicación mía fue marcar diferencias entre ser creyente y ser discípulo. Y el texto que ha sido leído aquí esta mañana dice algo que es muy importante y es una palabra clave. Dice Jesús a aquellos judíos que habían creído en él: si vosotros permanecierais, veréis que esta palabra se va a repetir. ¿En qué? En mi palabra, en mis enseñanzas, en lo que yo os he dado a conocer. Y de esta forma es la forma de ser verdaderamente mis discípulos. Esta semana escuchaba a un creyente que ha escrito más de 200 libros, habla 16 idiomas, entre ellos el hebreo, el griego y tal, diciendo humildemente la necesidad que tenía de seguir aprendiendo y de que con su conocimiento está limitado. Cuando leemos ese capítulo precioso de Primera de Corintios 13, una de las cosas que nos deja constancia es que aún el hombre más inteligente de la tierra, y posiblemente entre nosotros sea Fran el que intelectualmente tenga mayor coeficiente intelectual en el campo suyo, él sabe que está limitado. Y aun cuando conociera todo, no podría cambiar todo, como diría el sabio Salomón. Necesitamos tener la humildad para seguir aprendiendo, porque el discípulo comienza por escuchar, pero continúa toda la vida aprendiendo. Cuando yo me puse a estudiar sociología hace muchos años, 2 o 3 años, yo tenía un compañero de 78 años. ¿Por qué? Porque nunca dejamos de aprender, y más en los temas que se tratan de Dios. No solamente necesitamos escuchar y profundizar, necesitamos profundizar más cada día. Habréis escuchado y habréis experimentado que cuando abrimos las páginas de la Biblia, el mismo texto lo vamos entendiendo de manera diferente a medida que nuestra experiencia humana va desarrollándose. ¿O no es así? Por tanto, necesitamos constantemente decir, ¿qué dice para mí la palabra de Dios? Necesitamos como creyentes obedecer, porque un discípulo, y las academias que tenemos en la historia, antes de las propias que conocemos de Platón o de Aristóteles, ya había escuelas donde se enseñaba a profundizar en el antiguo Israel, o en la antigua Babilonia, o en el antiguo Egipcio. Es decir, ¿por qué hoy vengo a una congregación a escuchar un mensaje? ¿Por qué? Porque humildemente, delante de Dios, reconozco que necesito aprender. Y como necesito aprender, ¿pero a qué edad? Que aprendan los jóvenes, que aprendan los niños. En el conocimiento de Dios, todos debemos aprender. Porque, hermanos, el aprendizaje de la Biblia, dice Pablo, me es útil para corregirme, para mi vida, para ser una persona justa y para la aspiración que me reclama la Biblia. Quiero tener una profesión en la vida, necesito aprender. Y sabéis que hoy se dice que en cualquier profesión, uno no acaba con la universidad ni con un doctorado, sino que tiene que estar reciclándose constantemente. Por lo que es verdad del conocimiento humano, lo es más del conocimiento espiritual acerca de Dios. Conociendo los límites, porque como dice Pablo, cuando llegue delante de él, conoceré como fui conocido. Hasta cierto punto tengo un límite, pero a ese límite yo tengo que aspirar. ¿Por qué? Porque si conocemos su palabra, somos verdaderamente sus discípulos y conoceremos la verdad
y la verdad nos hará libres. ¿Alguien no quiere vivir libre? ¿Alguien no quiere ser sabio para hacer de su vida una vida de utilidad para sí mismo? Aquí enseñamos lo que la palabra dice. Sé útil para ti, sé útil para los tuyos, sé útil para este mundo. Y la utilidad delante de Dios es un objetivo al cual nos tenemos que dedicar nuestra existencia. La verdad os hará libres. Todo aquel que hace del pecado, esclavo es del pecado. El texto que hemos leído, mi problema es limitarme y pasar de la segunda página de 12 que tengo, ¿no? Porque el texto es muy rico en esta relación que tiene Jesús contra un pueblo que supuestamente debía ser sabio en su actitud, un pueblo que había reflejado las debilidades y fortalezas de vivir con Dios, y Jesús aquí les va a exponer a algo muy, pero que muy serio. Algo que les llegaba a descalificarse. Algo que les permitía decir, vosotros que deberíais ser la luz del mundo, vivís en la oscuridad. De la mentira, de la falsedad, en la oscuridad que os proporciona vuestro padre, el diablo. Para los que quieran poner el título, poned somos hijos de Dios. Los que aquí estamos somos hijos de Dios y no hijos del diablo. Pero el diablo vive muy próximo a los hijos de Dios. De tal forma que la palabra nos dice, el que piense mantenerse firme, cuida de no tropezar, de no caer. Por eso que te dice, hermano, alerta permanente, velad y orad para que no entréis en tentación. Escuchaba a un hermano diciendo, yo he recibido revelaciones de Dios, no os quiero decir, porque la Biblia nos dice, nosotros esperamos de un Dios vivo que tiene un mensaje positivo. Pero posiblemente dice, estamos en los últimos tiempos. Bueno, ¿quién de vosotros no desea acudir y vivir con el Señor? Yo deseo ir con el Señor. ¿Tú deseas ir con el Señor? Padre, devuélveme a la gloria que tuve contigo. Porque el mundo de aquí es un mundo feliz, pero es un mundo de dolor. Es un mundo de muerte. Es un mundo de frustración. Es un mundo de decepción. Padre, quiero ver tu gloria. La gloria que tuve antes que camino sé. Antes que vine al mundo y la disfruté contigo. El camino de la libertad que nos enseña Jesús en este texto y otros tantos, está muy vinculado a nuestro concepto del Padre. Dice el texto, yo hablo, yo no opino, yo manifiesto lo que sé que es eterno, lo que he oído del Padre. Y dice, vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Aquí predicamos muy poco de Satanás, del diablo, pero que sepáis que el diablo está muy presente en la influencia del ser humano, porque sí Dios lo permitió. Jesús nos dice, no os preocupéis, hijos míos, porque yo he vencido y os he hecho vosotros vencedores, pero el diablo está influyendo en el mundo constantemente. Y el diablo os enseña que no perdáis el tiempo yendo a la iglesia cuando podéis descansar en vuestras casas. No os emocionéis leyendo la palabra cuando os podéis emocionar viendo la victoria del Real, del Atlético de Madrid o del Barcelona. Podéis hacer que vuestros sentimientos y vuestras emociones dependan del éxito ajeno. Y Dios dice, qué confundidos estáis. Haced que vuestros sentimientos y vuestras emociones dependan de vuestros éxitos espirituales y de la presencia de Dios en vuestra vida. Porque si no, hasta yo que no soy, a veces cuando digo quiero que gane ese determinado equipo, me revuelve las emociones y me frustra, que yo no soy, pero hasta mí. Fijaros todos aquellos que son seguidores. ¡Viva el Betis! O el Sevilla, o el Barça. Pero que yo, que tengo mi vecino Camavinga, que vive a 2 puertas de mi casa, no tengo nada que ver con él, con mi vida con él. Y es una buena persona. Porque mi realidad socioeconómica y espiritual nada tiene que ver
¿Con qué tiene que ver mi vida? Con las promesas del Señor Jesús. Él dice, hay libertad porque Dios enseña que solamente hay libertad cuando conocemos al Padre. A ver, ¿cómo me lo relacionas? Padre nuestro que estás en los cielos. Lo primero me dice Dios es que yo no sé cómo va a llevar mi vida temporal. Pero Dios me recuerda que lo que soy esencialmente es un ser eterno y espiritual. ¿Por qué? Porque soy hijo de Dios. Y aunque este cuerpo vuelva a la tierra, ¿el espíritu a dónde vuelve? A Dios. ¿Lo entendéis, jóvenes? Que vosotros eternamente sois hijos amados por Dios. Que tenemos padre y madre, que vuelvo a repetir que a veces en la vida tenemos padres y madres que nos decepcionan. Otros hemos podido disfrutar de padres y madres que nos han bendecido. Pero por encima de los padres de la tierra, lo que somos eternamente somos hijos de Dios, hijos del cielo. Y por tanto, nadie puede quitarme la dignidad de ser un hijo de Dios. No lo vais a oír en los periódicos, no lo vais a escuchar en la televisión. Al contrario, nos quieren que olvidemos nuestra trascendencia para manejarnos, para utilizarnos. Y Dios nos recuerda que somos trascendentes y espirituales y tenemos una dignidad que nos la proporciona nuestra condición de hijos de Dios. Dios nos creó a imagen y semejanza de nuestro presidente del gobierno. ¡Ah, no! A nuestra imagen y semejanza del Dios Altísimo. Cada célula espiritual que llevamos nosotros reproduce lo que es Dios. Nos recuerda que somos del cielo. Y por tanto, yo puedo ser libre en la medida que vivo para la eternidad. Ya sé, hasta el mismo Señor Jesús fue carpintero y tal durante 30 años de su vida. Tuvo que buscarse la vida en un mundo económicamente bastante difícil. Pero nuestro Señor Jesús nos enseñó que se estaba preparando para un propósito, para un mensaje que era para la eternidad. Que las preocupaciones temporales no nos hagan olvidar que esencialmente tenemos que trabajar para la comida que eternamente permanece. Amén. Aún recuerdo aquí a alguien que predicaba hace muchos años que decía que cada vez que hacemos un acto de amor se nos pone nuestro debe, nuestra cuenta contable del cielo. Cada vez que hacemos algo por alguien, que hacemos algo en el nombre del Señor o que hacemos algo por nosotros mismos, porque recordad que la palabra de Dios nos dice, ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. Y la mejor manera de amarnos a nosotros mismos es recordarnos nuestra esencia y vivir para ella. Somos de cielos espirituales y eternos. Y cuando alguien me dice, papá, bueno, yo soy hijo de Dios. Yo estoy convencido de esto. Y yo sé que mi Redentor vive. Y como Él vive, yo viviré. Y además Él es fuente de toda vida. Jesús a veces compara al diablo como un ladrón. ¿Qué viene un ladrón a nuestras casas o a nuestras vidas? ¿A dejarnos como estamos? ¿A incorporarnos algo o a arrebatarnos? Dice Jesús, el ladrón, cuando viene a tu vida, no viene sino a hurtar y destruir. Y yo he venido a ofrecer. ¿Por qué soy creyente? Porque soy un receptor del amor de Dios y del cuidado de Dios y de la vida de Dios. Yo he venido, dice Jesús, ¿a qué? A que tengáis vida y vida abundante. Vuelvo a insistir. Niño, no vayas a la iglesia, que a la iglesia te ponen una carga y te quitan las ganas de vivir. ¿A quién? Todo me es lícito. Soy libre de todo, dice el apóstol Pablo. Ahora, no todo me conviene. Lo que me conviene es edificarme. Lo que conviene es construirme como persona.
desde nuestra juventud, nuestros buenos hábitos, nuestras buenas conductas, porque somos fruto de nuestros pensamientos, de nuestras convicciones y de nuestras acciones. Por eso Pablo insiste, toda la palabra de Dios me lleva a que mi vida sea útil para hacer de mí lo que Dios espera de mí. Un padre nos trae la vida, y un padre y una madre responsables quieren que sus hijos tengan la mejor vida, le desean lo mejor y que desarrolle aquello que ellos en su cabeza dicen no han podido. Recuerdo a mi mamá siempre, hijos míos, estudiad para llegar, para superar. Pues Dios quiere eso de nosotros, lo mejor, que lleguemos al límite de lo que nos ha dado. Pero Dios nos dice, todo esto, entended, estáis en una atmósfera de un amor incondicional, porque yo os he amado tanto que os he dado ejemplo. De os he amado. No lo hago por orgullo, por vanagloria, lo hago por amor. Quiero lo mejor de ti. Y lo mejor de ti es lo que yo espero de ti, el cielo. Mi padre quiere que sea el mejor abogado del mundo y a mí lo que me gusta es pintar. Pues ya estás en lucha contra tu padre. Y a veces dices, padre, tú no has entendido cuál es mi vocación y lo que hay en mí. Llevan mis genes y espero de ti eso. Pero llevo los genes del cielo. Y lo que es más importante es desarrollar aquello que Dios espera de mí, que nada tiene que ver con lo que espera de tu hermano o tu hermana. Dios espera de ti. Viniste a la vida solo y morirás solo. ¿Solo? No. Viniste a la vida con el amor de Dios y te irás de esta vida con el amor de Dios. No vas a estar solo, porque es nuestro Padre Celestial. Pero Dios es también nuestro proveedor. Se preocupa de nuestras necesidades, tanto en esta vida como para la eternidad. Y Jesús dice, mirad, habéis tenido ejemplo en la tierra de que vuestros padres, no siendo perfectos, buscaban siempre lo mejor para vosotros. Pues imaginaros yo, que os amo desde la eternidad. Quiero lo mejor para vosotros. Quiero lo mejor. A veces, insisto, que el diablo siempre mete algún problemilla por medio para distanciarnos de la vida de Dios, de la vida espiritual, de la vida de iglesia. Pero también es nuestro instructor y nuestro corrector. Y esto lo vamos a ver una página. Me va a servir esta predicación para 12 días. Es quien nos instruye y nos corrige. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos disciplina, nos enseña. Vale, tú pones tu parte, Señor. ¿Qué tengo que poner yo? Pues mira, empieza a poner, aceptar que yo te discipline, que yo te corrige, que yo te llamo la atención, porque lo voy a hacer con amor. Lo voy a hacer para tu bien. Lo voy a hacer para que vivas conmigo la eternidad. Porque sin santidad es imposible. Y la santidad no es un concepto humano. La santidad es reflejar nuestra vida la personalidad de Dios. Sin santidad nadie verá a Dios. Es imposible. Es imposible que la oscuridad y la luz son incompatibles. Por eso Jesús nos dice que nos viste con vestiduras blancas. Y es luz. Porque quiere que transformar nuestra vida de la ignorancia a la luz de Dios. Y Jesús se acerca a nosotros para decirnos, soy un Padre amoroso. Jesús, ¿cómo llamaba al Padre? Abba, ¿no? Papaíto. ¿Tú sientes el amor de Dios en tu vida? ¿Sientes hasta la lágrima de gozo cuando hablas de Jesús? Conocí a un hombre que yo creía que era bueno y me engañó bastante, como otros tantos. Pero de toda persona mala siempre se aprende algo bueno. Y él me dijo una vez, mira Juan, no he conocido a nadie que por hablar del vino o de la cerveza se emborrache o se embriague. ¿Qué me estás diciendo? Si yo hablo de vino, mira qué bueno es el vino de rueda,
que ese vino es el vino de Galicia, qué bueno es el vino de La Rioja. Dice, tú hablando de eso no te vas a emborrachar. Tú hablando de Dios no te vas a embriagar de Dios. ¿Cómo me embriago de Dios? Solo cuando el Espíritu Santo me llena mi corazón y mi alma. Aquí venimos a aprender a amar a Dios y a ser amados por Dios. ¿Tú te sientes amado por Dios? ¿Sientes el gozo del amor de Dios? Porque si el amor de Dios no está en nuestra médula, en nuestro espíritu, no somos más que religiosos. No somos nada más que personas ruidosas, como dice la palabra de Dios. Somos campanas que resuenan, pero no experimentamos el amor de Dios. Si tú no has experimentado la profundidad del amor de Dios, no puedes amar al ser humano. Ni siquiera tienes la capacidad de amarte a ti mismo. Si no sentimos profundamente el Espíritu Santo. Jesús dice, vuestros padres os dan buenas dádivas. La mía es que os doy el Espíritu Santo en vuestras vidas. Porque el Espíritu Santo me pertenece, que soy yo. Y cuando el Espíritu Santo nos llega a nosotros, que nos embriaga de amor, ya no necesitamos otra embriaguez. Si no te has encontrado con el amor de Dios, si no te sientes, como decía la otra vez, añoñado, mimado, cuidado, déjate mimar por el amor de Dios. Déjate sentir el amor del Espíritu Santo, porque esto es lo que nos convierte en verdaderos creyentes y verdaderos discípulos. Los discípulos no reproducimos solo las enseñanzas, sino nos comprometemos con la vida que nos llevan esas enseñanzas. Una hermana me decía, qué difícil es perdonar, pero es esencial saber perdonar, porque la persona que perdona es una persona libre. En su derecho está acusar o perdonar, pero el que perdona avanza y es libre. Israel, el pueblo de Israel, sabía que que Dios era su padre, pero era un padre, como diríamos hoy, que pone sus reglas. A veces a los padres modernos decimos, a mi hijo no le puedo corregir. Me decía un vecino uno de estos días, mi padre una vez solamente le levantó la mano a mi hermano, porque de los 14 años era una cabra loca. Se desaparecía y por meses ni llamaba a la casa, ni la historia. Todos los hermanos no somos iguales. Y mi padre, que era un hombre recto, militar, justo, decía, por lo menos llama a tu madre, porque yo puedo conocer tu esencia, pero estás haciendo sufrir a tu madre. Y le corrigió. ¿Te ha dolido? No, pero lo he entendido. Dios al que ama, corrige. Por eso la palabra de Dios nos dice en todo momento, yo he puesto delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Te mando hoy, fijaros aquí, que ames al Señor tu Dios, que andes en sus caminos, que guardes sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras por posesión de ella. Hay veces que la gente es privilegiada. Nace en una familia de posibilidades, es un niño mimado y se cree tiene un apellido reconocido y eso le abre muchas puertas. Pero yo te voy a decir una cosa. ¿Tú tienes cuenta en el banco? ¿Tienes cuenta tu nombre en el banco? Bueno, haz una prueba. Hijo del papá que tengo, de la mamá que tengo una cuenta en el banco. Vete al banco y di al banco, aquí está, mi nombre es José Pérez Rodríguez y vengo aquí a llevarme dinero. Miran ahí, José Pérez Rodríguez, no tenemos ningún José Pérez Rodríguez en la cuenta. Hombre, es que no soy yo, es mi papá, que mi papá es Pepito Pérez Ambrosio. Ah, pues sí, aquí está Pepito Pérez Ambrosio. Bueno, pues ahí está mi papá. Dice, pues deme dinero. Dice, no, a usted no.
Su papá tiene derecho a llevarse dinero, pero usted no. No es mi padre ni mi madre, sino yo, Señor, quien contigo quiero servirte. La salvación es individual. La herencia espiritual es individual. ¿A que el banco no te va a dar dinero? Te lo aseguro que no. Con dificultades se lo da a su padre, a tu padre también, porque lo que el banco quiere es recoger, no quieren dar. Pero aún así, el que tiene derecho es el que ha depositado. Si tú no has hecho depósito a favor de Dios, no vas a poder reclamar. Y el pueblo decía, mira, te he dicho, tú tendrás bendición si te mantienes en los caminos y en los fundamentos que yo te he dado y eres fiel a ellos. Mira, yo soy Israel, yo tengo derecho a vivir de la herencia de Abraham. Y diría, Abraham sí, tiene derecho. Y diría Jesús, y está conmigo. Pero los hijos de Abraham son los hijos que hacen lo que Abraham hizo, mantenerse en la fe y en el camino de Dios y en la bendición de Dios. Porque si no os mantenéis, no os da derecho. No hay un privilegio hereditario. La fe es individual, la relación es individual. Si andáis en los estatutos y en sus caminos. A nosotros en el Nuevo Testamento se nos dice que si bien Dios dio la oportunidad un tiempo a aquel pueblo, a los hijos de Abraham, ahora toda la humanidad es adoptada y somos hijos de Dios. ¿Qué implica esto para los creyentes? Pues que tenemos seguridad en que Dios nos ama y que Dios nos cuida. Tenemos confianza para acercarnos a Dios en oración. Me decía un hermano que es posible que esta iglesia necesite más reuniones de oración, más tiempo de oración. Claro que sí, porque el poder nos viene a través de la oración. Jesús dice, todo lo que pidiereis en mi nombre, yo os lo daré. ¿Cuánto le pedimos? A veces yo mismo lo confieso que es demasiado poco. No le quiero molestar. Mira, Señor, yo creo que por mis méritos y mi esfuerzo lo consigo. Pero ¿cómo hemos de orar? Dice la palabra de Dios. A veces nuestras peticiones tienen que ser de acuerdo a tu voluntad. Y lo que queremos para nuestra vida, en cualquier acto de nuestra vida, es que Dios nos enseña a involucrar a Jesús en nuestra vida. Si no le involucramos, Él no puede hacer por nosotros, le limitamos. Si oramos, abrimos la puerta de nuestra vida a la influencia del poder de Dios. Es curioso, muchos que no creen en Dios hablan de energías y como el poder ese de energías, diciendo que si abrimos a estas energías nos viene el bien, nos viene prosperidad, nos viene hasta dinero, nos viene aquí. Hablan de esto. Y los otros que tenemos el verdadero Dios y el verdadero poder de Dios, no recurrimos a Él. No confiamos todo lo que debemos. También nos enseña a que toda idea de libertad lleva consigo una responsabilidad. Las opciones que hacemos por nuestra vida nos hacen responsables de nuestra vida. Es curioso, yo siempre digo, los errores de un tercero que lo tenga que pagar, los errores de los hijos los pagamos los padres, las facturas de que se llevan la mala vida de los hijos los pagamos los padres. Hay que enseñar a nuestros hijos a que deben ser responsables de sus actos. Como Dios nos dice, vosotros sois responsables de vivir de acuerdo a mi voluntad o hacer lo que os dé la gana, o hacer lo que no os convenga, hacer lo que os llega al oído, hacer lo que hacen otros, imitad en la conducta de otros. Aún recuerdo de joven, esto es bromas de la edad, que ahora lo que viene uno son más recuerdos de la antigüedad que de lo reciente. Es que ya vamos cumpliendo años, ¿vale? Perdonadme. Que a mí había un chico en la clase cuando yo tenía 14, 15 años que me llamaba mucho la atención, que no hacía lo que hacían todos los demás, que era un tío serio, estudioso, correcto, amable, no era gamberro. Y yo digo, este tío tiene que ser raro. No era raro, era testigo de Jehová. Y los testigos de Jehová se les exigía una conducta diferente, una forma diferente. Si los ves a un testigo de Jehová, le reconoces por la calle. Su forma muy austera de vestir, viejuna, tapadita, pero a mí me llamaba la atención la seriedad y formalidad de aquel muchacho. Evidentemente, nosotros, como hijos de Dios, tenemos una forma de estar en el mundo que también se transforma
en nuestro rostro, también en nuestras vestiduras. ¿Qué implicación tiene más? Hermanos, esa cuenta de la que tú no vas a poder acceder hoy, sí vas a poder acceder cuando en forma de hijo heredero fallezca tu padre. Bien, Jesús ha fallecido y ha resucitado para darnos una esperanza eterna. Y sea cual sea la suerte que tengamos aquí en la tierra, tenemos una herencia inconstructible allá en los cielos. ¿Lo entiendes? Has dado tu decisión por ser hijo de Dios, eres una persona privilegiada. La comprensión de nuestro Padre Celestial es fundamental para vivir en la fe cristiana. Nos proporciona una relación personal con el Señor y moldea lo que somos y lo que hacemos. ¿Lo entiendes? Qué importante es vivir como discípulo. ¿Qué te he dicho? Y voy a acabar. Ya seguiremos desarrollando más lo que Jesús va a expresar. Eso que refleja de que sois hijos de Dios o sois hijos del diablo. Pero lo que yo quiero que te lleves de aquí esta mañana es la convicción de que tienes que estar continuamente, permanecer en el Señor, que tienes que intensificar, tenemos que intensificar nuestra vida de relación con Él. Tenemos que intensificar nuestra vida de oración para que vinculemos todo aquello que hacemos. Padre, ya siempre os recuerdo aquello que decía a los estudiantes, Virgen Santa, Virgen Pura, que apruebe esta asignatura, y el Señor te dice, hinca los codos, refleja, pero es que me cuesta, pues simplifícate, disciplínate, porque permanece más en tu estudio, deja un poquito los juegos, que el diablo y los que trabajan para el diablo, entre ellos un instituto anglosajón llamado Tavistock, con ingenieros sociales, han hecho para que nosotros nos manipulen nuestra mente, nos distraigan y nuestra historia. La palabra de Dios te dice, no te distraigas, vive atento a lo que es esencial para tu vida. Y un pueblo que peca es un pueblo que no avanza. Una persona que peca es una persona que no disfruta la vida. Y el pecado no solamente es hacer lo malo, sino no es avanzar en lo bueno. ¿Cómo está tu relación con Dios? Hace unos días, el día 30, hubo un accidente de avión y un helicóptero. ¿Lo recordáis? Washington, sobre el río Potomac. Escuchando a un John MacArthur, contaba que el piloto del avión era un cristiano comprometido, joven, de unos 30 años. Se casaba en unos meses. Y el padre también es un creyente fiel y decía, la última conversación que tuve con mi hijo antes de que abordara el avión es, papá, estoy bien con Jesús. Me duele el alma, estoy lleno de dolor, he perdido a mi hijo. Pero sé que viviré la eternidad y me lo encontraré con él. Porque él decidió dedicar su vida al Señor Jesús. Además de piloto, era un hombre comprometido en la iglesia, comprometido en su servicio, fiel. Y a mí me consuela saber que las últimas palabras de Jesús fueron, papá, estoy bien con Jesús. ¿A ti que estás aquí? ¿Estás bien con Jesús? Porque no sabemos cuándo el cielo nos llama. Pero sabemos que tenemos la promesa de Jesús, de que si estamos bien con Él, viviremos una eternidad con Él. Hermanos míos, no nos cansemos de hacer el bien. No nos cansemos de vincular a la gente con Jesús. No nos cansemos de permanecer fieles, aun cuando las dificultades arrebatan. No nos cansemos de predicar el Evangelio cuando la gente no quiera oír el Evangelio. Porque lo que verdaderamente tiene de valor y es eterno es nuestra relación con el Dios de los cielos. El Dios que nos lo ha comunicado nuestro Señor Jesús. No es el Dios que hemos de imaginar, es el Dios revelado,
en la persona de Jesús. En la persona de Jesús nos dice, como yo os he amado, así amaros unos a otros. Hermanos míos, insisto, no importa cómo esté el mundo, lo que importa está cómo esté tu mundo familiar. Supongo que ayer Jesús enseñaría mucho sobre esto. La importancia de la influencia de nuestra vida familiar. La responsabilidad como padres de ser sacerdotes en nuestros hogares. La responsabilidad como discípulos de Cristo, ser fieles en nuestra congregación donde servimos. La responsabilidad para que nos amemos los unos a los otros y nos cuidemos unos de otros. ¿Qué importa el mundo? Lo importante eres tú, tu familia, tu congregación, tu país, hasta donde tú puedas extenderte. Y llega Él a través de este filtro de Jesús. Ámate. Ama a tu mujer, ama a tu esposo, ama a tus hijos. No des todo por perdido. Mis hijos no me quieren escuchar. Mi mujer no es creyente. O no en la medida que mí. Porque todavía en Dios hay poder para cambiar vidas. Hay poder. Porque lo único consuelo que tiene cuando perdemos es que después de este mundo de dolor tendremos una eternidad de gloria si hemos creído en Jesús. Y apostar por Jesús es apostar por la victoria. Enseñar a Jesús es enseñar una verdad permanente e inmutable. No me avergüenzo del Evangelio, dice Pablo. ¿Por qué? Porque es poder de Dios. Poder para cambiar vidas. Poder para vivir en una vida abundante. Poder para vivir una vida que merezca la pena, aun cuando el mundo caiga de tristeza, caiga de maldad. Nosotros vivimos en un mundo que es el mundo de Dios. Somos hijos de Dios y vivimos la eternidad con Él. Que Él nos bendiga.